Una vez le preguntaron a un hombre que estaba colocando ladrillos en una construcción, ¿qué estabas haciendo? Entonces el hombre contestó, aquí pegando ladrillos. Y un hombre que estaba al lado de él, le preguntaron lo mismo, ¿qué estás haciendo? Y el hombre contestó, estoy construyendo una catedral. Y era la misma actividad. Pero eso lo cambia todo. Entonces, en tu vida, cuando tú estás en un desafío, tú puedes estar diciendo, no, estoy pegando ladrillos. Y lo hace un trabajo más pesado si solamente ves lo que estás haciendo ahora y no te das cuenta de que tu trabajo en el futuro tendrá serias consecuencias, buenas consecuencias. Si la motivación del que estaba pegando ladrillo es una, la motivación del que estaba construyendo la catedral es otra. ¿Ya? Los desafíos de la vida implican eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Pegando ladrillos o estás construyendo una catedral? ¿Ya? Porque el cansancio es uno, diferente al otro, si solo estás pegando ladrillos o si estás construyendo una catedral. Y tú, si te asumes como cristiano, como aquel que ha sido llamado por el Señor, no solo estás pegando ladrillos, estás construyendo una catedral. Marcos capítulo 2, verso 1. Unos días después, Jesús entró de nuevo en Capernaum. Corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Siempre he pensado en esta experiencia del Señor Jesucristo como si fuéramos iglesias. Hay alguien estuviéramos en una iglesia, en una congregación. Hay alguien que tiene una necesidad profunda de Dios, pero aún la propia iglesia lo impiden acercarse a Dios. ¿Ya? Fíjense lo que hace este grupo de personas. Se aglomeraron tanto que ya no quedaban sitios ni siquiera enfrente de la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Y hay otro grupo de personas de la iglesia que no van a importar los recursos que van a invertir y van a llevar al necesitado delante de Dios. ¿Ya? Entonces tengo el primer grupo que te impide la llegada. Tengo el segundo grupo que no importa el costo de lo que signifique, van a llevar al necesitado a la presencia de Jesús. Versículo 4. Como no podían acercarse, entonces no hay argumento para decir es que no lo pudimos llevar. Ellos perfectamente pudieron haber dicho es que el trabajo era muy complicado, no lo podíamos acercar. No. Ellos vieron y planificaron. Quizás no estaban muy de acuerdo con lo que tenían que hacer, con las normas. Quebraron las normas. Como no podían acercarlo a Jesús, porque la norma no es más importante que la persona. La norma es para cuidar a las personas. Pero cuando esa norma hace todo lo contrario, entonces la norma se quiebra. Bueno, acá está. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo, si hubiera sido mi casa, encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y acá el tercer grupo. Fíjate quién estaba. Los fariseos, maestros de la ley. En este caso dicen maestros de la ley. Y estaban cerquita, escuchando todo y viendo todo. Y entonces el grupo también impedía que la persona se acercara a Jesús. E impedía que Jesús hablara como siendo quien es Él. Él es Dios. Y siendo Dios tenía el derecho y el poder y la autoridad para decir: tus pecados quedan perdonados. Entonces, este tercer grupo estaban sentados cerca de Jesús. Y siempre hay este tercer grupo que uno cree que son los mejores, pero no son los mejores. A veces están sentados cerca para criticar lo que el Señor está haciendo o lo que el Señor va a hacer. Verso 7, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaba pensando, lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Ahora, lo interesante es que en la época del Señor Jesucristo se estaba dando una especie de ritualización de todas las actividades de los judíos. Entonces, como los sacerdotes antes de iniciar sus actividades, por ejemplo, se tenían que lavar las manos o de comer los panes que estaban en el lugar santo, tenían que lavarse las manos. Entonces los judíos empezaron a decir: antes de la comida también tenemos que lavarnos las manos. Una suerte de lo que hacían en el templo se hacía en la vida diaria. Aunque no estuviera normado o regido o guiado por las Escrituras, por la ley de Moisés, entonces los judíos de la época de Jesús empezaron a hacer cosas que en el templo se hacían. Si se lavaban las manos en el templo, entonces nosotros también nos lavábamos las manos en la casa. ¿Ya? Entonces, el problema no es que se lavaran las manos, sino que lo empezaron a establecer como norma. ¿Ya? Como esto hay que hacerlo. Bueno, ¿qué ocurría con los paralíticos? Aunque los paralíticos podían entrar y presentar sacrificios en el altar, sin embargo, se consideraba que los paralíticos estaban impedidos, ritualmente no eran puros y no podían entrar a presentar ningún tipo de sacrificio en el altar. Si un paralítico decía: quiero ir a presentar un sacrificio, no, usted no puede. E inclusive en Hechos, los primeros capítulos, había un cojo de nacimiento. Siempre hago la broma que en mi país hay una ciudad que se llama Nacimiento. Siempre me acuerdo de eso. No, era desde que nació, no de la ciudad de nacimiento. Creo que acá también hay una ciudad que se llama Nacimiento, ¿no? Debe haber en todos lados una ciudad que se llama Nacimiento. Bueno, este cojo era de nacimiento. Este cojo estaba en la puerta La Hermosa. Y esa puerta La Hermosa dividía a los que podían entrar y los que no podían entrar. Y el cojo no podía entrar.
¿Por qué? Que los judíos de la época creían que los cojos no podían entrar por sus pecados. Entonces, cuando Jesús viene, Él está diciendo al cojo, al paralítico, en realidad no es cojo, es paralítico, aunque algunos dicen que era parapléjico, pero el asunto es que imaginémonos, está diciéndole tus pecados están perdonados. El hecho de tus pecados perdonados quiere decir estás limpio, la misericordia del Señor te ha cubierto, eres justo delante de Dios, has sido justificado, Dios te acepta y puedes ir libremente a presentarte delante de Dios. Todo eso significaba, ¿ya? Y más. Entonces, el paralítico, imaginémonos, nunca ha tenido la posibilidad de ir al templo. Nunca ha podido entrar y presentar un sacrificio, porque es considerado impuro. Lo mismo que el cojo de nacimiento. Jamás ha podido presentarse delante de Dios en el templo, porque era paralítico. Bueno, no sé desde cuándo sería paralítico. En el caso del cojo de nacimiento, desde nacimiento. Entonces, la persona que tenía este impedimento era considerado impuro, no podía entrar. ¿Por qué? Porque se considera que sus pecados le habían producido esta parálisis. Igual que cuando le preguntan al Señor Jesucristo sobre el ciego, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es el mismo principio. Entonces, Jesús, siendo Dios, con la autoridad de Dios, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Atención. Pay attention. Your sin are forgiven. Son perdonados. ¿Y qué tú debes hacer cuando Dios te dice, por Cristo y en Cristo, tus pecados son perdonados? ¿Qué debes hacer? Creerle. Y por la sola fe en el Cristo que te habla, tus pecados son perdonados. Fíjense lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Dice, vienen días, afirma el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Verso 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán nadie que enseñar a tu prójimo, ni dirá nadie a tu hermano, conoce al Señor, porque desde el principio, el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Y fíjate lo que dice, yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto incluya tus pecados te son perdonados. Porque el antiguo pacto
no era posible presentar sacrificios de animales para perdonar a otros pecados como el adulterio, como la idolatría y ahora como el homicidio. No era posible. En el antiguo pacto eso no estaba. Pero cuando David peca contra Dios y manda a matar a Urías, dice el Salmo 51, si yo te pudiera ofrecer sacrificio, yo lo haría. Pero David sabe que no hay sacrificio, que su pena, que lo que él se merece es la muerte. Y por pura gracia, Dios lo perdona. Y el Dios que perdonó a David es el mismo Hijo de Dios acá, que le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Hermano, hermana, quiero que entiendas esto. No te olvides de las misericordias que Dios ha tenido contigo. Porque cuando te olvidas de las misericordias que Dios ha tenido contigo, vuelves a tus antiguas miserias. Valora el perdón que implica este nuevo pacto. Cristo murió, resucitó. El Cristo que te amó derramó su sangre para establecer este pacto nuevo, para que por su palabra tú pudieras recibir su perdón. Pero cuando te olvidas de las misericordias del Señor para contigo, vuelves a tus antiguas miserias. El Dios que te rescató y envió a su Hijo para perdonarte, para limpiarte, para rescatarte, para decir, puedes entrar conmigo delante del trono de gracia, es el Dios que te reclama. Fíjate lo que estoy diciendo. Este hombre que era paralítico, no le era posible ir ante el templo, no le era posible entrar ante lo que todos los otros de Israel podían hacerlo simplemente porque era paralítico. Pero Cristo en su palabra y en su autoridad le dice, tus pecados son perdonados. Porque al final lo que le impedía en presentarse delante de Dios no tenía que ver con las cuestiones rituales, sino que era su pecado. Y aquí, si se dan cuenta, leímos en Jeremías que dice, se establece un nuevo pacto en el cual perdonaré los pecados. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando dice, tus pecados están perdonados, está apuntando que se va a establecer un nuevo pacto y Él es la razón de ese nuevo pacto. Y entonces es blasfemia, solo Dios puede hacer esto. Lo entendieron muy bien los fariseos. Entendieron muy bien que los pecados que tenía este hombre no era posible con ningún sacrificio limpiarlo. ¿Lo entendieron? Entonces, ¿qué entendieron además? Entendieron que Dios venía a hacer un nuevo pacto y este Dios que venía era el que estaba delante, que había tomado forma humana. Porque el Cristo que le dice, tus pecados te son perdonados, tiene la autoridad para perdonar, porque Dios mismo es. Nótese esto ahora. Cuando tú leas acá, tus pecados son perdonados, tienes que verlo entonces a la luz de Jeremías. Viene un nuevo pacto en que perdonaré tus pecados. Ok,
Dice, ¿por qué? El versículo 8, al final del 8, ¿por qué razonan así? Y les digo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Cómo así? Sí, porque la razón del perdón de los pecados es el nuevo pacto que se va a establecer. Y entonces se dirige al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces, no sé, bueno, ya está blasfemando. Sí, no, está loco este hombre. ¿Cómo dice te perdono tus pecados? Está loco, se cree Dios. No. Y Jesús le dice, a ver, veamos ahora. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces cuando vieron, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Si pasó lo segundo, es que ocurrió lo primero. Si pasó lo segundo, ocurrió lo primero. Porque si Cristo le dice te perdono, y si Cristo le dice te sano, y pasaron solo uno, no, pasaron las dos cosas. Y fíjate lo que dice el versículo 8, a ver si estoy bien, de Jeremías. Volvemos a nuestro Jeremías 31. Dice, yo los traeré del país del norte, los reuniré de los confines de la tierra. Es Dios hablando por el Espíritu del Señor. No se refiere acá al país del norte, Estados Unidos, está claro, ¿eh? Se refiere básicamente de todas las partes del mundo. En Jeremías 31:8. Los reuniré de los confines de la tierra. Volverán una gran multitud. Entre ellos vendrán ciegos y cojos. Y aquí están los paralíticos. Fíjense, este nuevo pacto implica que van a ser perdonados los pecados y que los cojos iban a caminar. ¿No se dan cuenta la belleza de lo que está pasando? Que Jesús se le presenta a pesar de la multitud y el impedimento y los fariseos delante. Hacen un hueco en el cielo, bajan al paralítico y Jesús lo mira y le dice, tus pecados están perdonados. Y después le dice, anda, levántate, estás sanado, vete a tu casa. Es que el nuevo pacto estaba a las puertas. Y aquí nosotros mirando hacia atrás podemos decir, hay un nuevo pacto con Dios. Y en base a la sangre de Cristo, ese nuevo pacto. Y Cristo te dice, en base a ese nuevo pacto, tus pecados están perdonados. ¿Y qué tú debes hacer? Creer. ¿Por qué? Porque si crees, tus pecados están perdonados. Y vuelvo a decir lo que dije al comienzo o entre medio. Hermano, hermana, no te olvides de las misericordias de Dios para contigo. Porque cuando te olvidas de las misericordias de Dios para contigo, vuelves a tus miserias antiguas. Ese no es el camino. Tú has sido comprado por precio. Tú has sido lavado, tú has sido santificado,
Tú eres de pertenencia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado en tu vida. Vive de acuerdo a ello. Ya no eres un paralítico. Ya no eres un ciego. No eres un cojo. Ya no eres lo que antes eras. Este ex paralítico salió caminando. Los paralíticos no caminan. Solo los ex paralíticos. Entonces no importa el pecado que estuviste atrapado antes. Tú eres un ex aquello. El día de ayer fue un día muy triste. En realidad el viernes fue muy triste. Una amiga que nos recibió acá cuando llegamos a Estados Unidos, chilena ella, su hija tuvo un accidente en motocicleta y su hija de 30 años falleció en ese accidente. Entonces, yo cada vez que mi hijo o uno de mis hijos sale en el auto o sale, yo digo, Señor, cuídalos. Porque yo no me vine a este país para sepultar a uno de ellos. Y entonces, a cualquiera nos puede pasar. ¿Ya? Tu vida no está asegurada. Pero yo le decía a esta hermana ayer, estamos llorando y estás llorando con esperanza. Porque es diferente a llorar con esperanza a llorar sin esperanza. Y yo quiero, si es que uno de mis hijos fallece, llorar con esperanza. ¿Ah? Queridos jóvenes, no queremos pensar que ustedes están, si es que fallecen, estén en el infierno. Queridos hijos, queremos llorar con esperanza. Jesús murió y resucitó. Es la fuente de esperanza. Báñate en esta fuente. Cree en Jesús como aquel que es el Cristo, tu Señor y Salvador. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu Hijo actuó con misericordia, porque Él es el misericordioso. Gracias por esta lectura de tu palabra. Gracias porque no solo hizo andar al paralítico, sino que también lo perdonó. Señor, permítenos ser como este ex paralítico y caminar en tu verdad, en tu palabra. No olvidarnos de tus misericordias. No volver a nuestras antiguas miserias. Señor, bendice tu palabra en el corazón de cada uno de la que la ha escuchado y muestra tu gloria